Buenos días, queridos alumnos. Vamos a iniciar una nueva semana, esperando que se encuentren bien en casa y esperando también que hayan pasado un bonito fin de semana al lado de la familia y sobre todo de mamá. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra clase de geometría. Hoy día, martes 12 de mayo, nuestro valor responsabilidad y ya estamos iniciando la semana 6. El día de hoy vamos a hablar sobre triángulos. ¿Qué es un triángulo? Sabemos que el triángulo es un polígono que tiene 3 lados. Muy bien. Vamos a ver los elementos de un triángulo. Tengo acá un triángulo que está representado por unos ángulos internos, en este caso alfa, beta y omega. También tenemos sus vértices, que es A, B y C, y también observamos que tiene ángulos externos, en este caso representado por X, Y y Z. Vamos a corroborar mis elementos de este gráfico. Entonces, los lados, dije que tienen 3 lados. Entonces, el lado AB, el lado AB, el lado BC, el lado BC y el lado CA, el lado CA. 3 lados. ¿Cuántos vértices tiene? Vértice A, B y C. Vértices A, B y C, el punto de unión. Ángulos internos, en este caso representado por alfa, beta y omega. Alfa, beta y omega. Ángulos externos, X, Y y Z. X, Y y Z. Los ángulos que están en la parte de afuera. Vamos a ver la clasificación de triángulos, que en este caso tenemos la clasificación según la medida de sus lados y también según la medida de sus ángulos. Vamos a ver la medida de sus lados. Tengo acá 3. Cuando el triángulo tiene diferente medida, o sus 3 lados miden distintos, se llama triángulo escaleno. Cuando el triángulo tiene 2 de sus lados iguales y el otro distinto, se llama triángulo isósceles. Cuando el triángulo tiene sus 3 lados iguales, o 3 ángulos internos también iguales, se llama triángulo equilátero. Y de esa manera se clasifica los triángulos según el número de o según la medida de sus lados. Vamos a ver la medida de sus ángulos. Tengo al triángulo rectángulo. ¿Por qué? ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo que mide 90 grados o un ángulo recto. Triángulo acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Porque sus 3 ángulos son agudos. No necesariamente igual, sino que simplemente que cumpla que sean agudos. Pueden medir 50, 60 y 70, siempre y cuando sean los 3 agudos. ¿Y por qué obtusángulo? Porque uno de sus ángulos es obtuso, o más de 90 y menos de 180. En este caso tengo un ángulo θ, que tiene un ángulo obtuso. Muy bien, vamos a ver sus propiedades del triángulo. En este caso tenemos tres propiedades que nos va a ayudar a resolver nuestros ejercicios. Mi primera propiedad es la suma de los ángulos internos, en este caso alfa, beta y teta, es igual a 180 grados. O sea, los valores que yo tenga en los ángulos internos van a ser siempre igual a 180 grados. Otra propiedad tengo es la medida del ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos. Quiere decir que X es igual a alfa más beta. O sea, el ángulo que está afuera es igual a la suma de los ángulos que están adentro, alfa y beta. Muy bien. Y mi tercera fórmula es la suma de los ángulos externos, en este caso X, Y y Z, es igual a 360 grados. Muy bien, alumnos. Estas propiedades nos van a ayudar a desarrollar nuestros ejercicios, que lo vamos a ver en la segunda parte de nuestra clase. Bien, alumnos, continuamos con la segunda parte de nuestra clase de triángulos. Vamos a desarrollar unos ejercicios que nos va a ayudar, son las fórmulas que ya hicimos en las propiedades. Bien, vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, mi primer ejemplo. Y
Lo primero que tengo que hacer es observar primero bien el gráfico y para ver qué tipo de fórmula voy a usar. En el primer ejemplo tengo a un triángulo en donde tengo que hallar los ángulos internos. Y se sabe o sabemos que para hallar o sumar los ángulos internos es igual a 180 grados. Muy bien. Por lo tanto voy a decir x, este x viene de acá, más 70, más 80, más 80. Es igual a 180. Este 180, no se olviden, viene de la propiedad de la suma de los ángulos internos. Por lo tanto, x es igual a 70 más 80 me da 150. Es igual a 180 grados. X, 150 pasa al otro término a restar y por lo tanto me hace 30. El valor de x es 30 grados. Ya está, ya me salió la respuesta. Vamos a la segunda. Tengo igual el gráfico y la medida de mis ángulos también lo tengo en la parte interna. Entonces voy a decir 90. ¿Por qué 90? Porque en este gráfico no encuentro 90. No encuentro 90, pero sí hay un ángulo recto. Y cuando hay un ángulo recto, quiere decir o se sobreentiende que vale 90 grados. Por lo tanto, pongo 90 más 50 más x es igual a 180 grados. 90 más 50 me da 140 más x es igual a 180. Luego x, 140 pasa al otro término a restar. Por lo tanto, 180 menos 140 me hace 40. Por lo tanto, el valor de x es 40 grados. Muy bien. Ejemplo 3. Tengo acá un gráfico que no es igual a estos dos. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo externo. Sabemos que la medida del ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos. Por lo tanto, en este gráfico no voy a usar ni 180 ni 360. ¿Cómo lo voy a desarrollar? De esta manera. 125 voy a poner, este es la medida del ángulo externo. Voy a empezar por ahí. Es igual a 3x más 35. 3x más 35. La suma de estos dos voy a sumar. Por lo tanto voy a decir 125 menos 35. ¿Por qué? Porque este de acá que suma pasa a restar. Es igual a 3x. ¿Cuánto es 125 menos 35? Me hace 90. Muy bien. Es igual a 3x. Luego este 3 pasa a dividir 90 entre 3. Me hace 30. Muy bien. El valor de x es 30 grados. Muy bien. En el ejercicio 4, para terminar, tengo también un gráfico donde no se parece ni al tercero, ni al segundo, ni al primero. Es distinto. En acá me pide hallar la suma o los ángulos externos. Y sé que por propiedad la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Muy bien. Entonces voy a decir mi resolución. Voy a juntar x más 2x más x más 20. X más 20. Ahí están mis tres ángulos externos. Es igual a 360 grados. Ojo, muchos nos equivocamos acá. A veces hacemos rápido y ponemos 180. O acá también ponemos 360. Por eso, cuando vamos a desarrollar hay que concentrarnos y observar bien el gráfico. Para darnos cuenta y usar bien la fórmula. Por lo tanto, voy a sumar x más 2x más x, 4x, más 20 igual a 360. Luego 20 pasa a restar, hace 340, el 4 pasa a dividir, me hace 85. Por lo tanto, la respuesta, el valor de x, es 85 grados. Muy bien, alumnos, eso ha sido mis 4 ejercicios. Lo único que tienen que hacer acá es observar bien el gráfico, los gráficos, ver la forma, ver dónde están los valores, si en la parte interna o en la parte externa, o si está de esta forma, uno externa y dos internas. Tienen que observar bien, también observar a veces que no hay el valor, en este caso como un ángulo recto, que también se sobreentiende que es 90. Tenemos que observar bien los gráficos para poder identificar qué propiedad vamos a usar o qué fórmula vamos a usar y de acuerdo a eso poder desarrollar bien nuestros ejercicios. Muy bien, alumnos,
Eso ha sido todo en cuanto a la clase de triángulos. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao.